Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, es el doctor Alberto Alcalá. Él es cirujano dentista, se especializa mucho en hacer odontología restauradora estética y es ortodoncista en proceso. Él se encuentra en Ciudad de México y en Instagram lo vas a encontrar también como Dr.Alberto Alcalá. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, gracias. Bueno, principalmente quiero agradecerles por esta invitación. Estoy muy emocionado. Vamos a pasar por ahí unos casitos y pues a ver qué más se puede compartir, ¿no? Para que todos podamos aprender. Estamos felices de que estés aquí. Antes de que empecemos con el tema, que nos platiques un poquito, platícanos de ti. Ok, bueno, yo soy Alberto, tengo 27 años, estoy estudiando la especialidad de ortodoncia en CLEO, Campus del Valle. Em, Además, me gusta mucho hacer odontología estética, restauradora. Es algo que me fascina, me encanta, es el día a día en la consulta y pues eso simplemente me fascina. ¿Y por qué decidiste irte para, si te gusta mucho la restauradora, la estética, a orto? Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Estética y tanto alinear, también me gusta mucho la estética facial y todo lo relacionado. De hecho, tengo un diplomado, es un curso en armonización facial, por facial. Entonces pongo igual Botox y esperemos que Cofepris pues pronto avale, más del tercio inferior, ¿no? Para Sí. cirujanos dentistas. Y ¿qué más? Tengo un curso en anatomía en cera. Me gusta bastante todo lo que es anatomía dental. En tu Instagram podemos encontrar muchísimos casos de estética dental, ¿no? Posterior, Ujú. más que nada, Posterior, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Ujú. justo. Sí, súper bien. Pues cuando gustes, ¿tu consultorio lo tienes en Ciudad de México? Sí, yo tengo consultorio cerquita de Viveros, Viveros Coyoacán, sobre Avenida Universidad, y también trabajo con una doctora a nivel de circunvalación en División del Norte, igual, en Coyoacán. Ok, porque van a ver hoy casos muy bonitos de estética posterior y seguramente si se quieren cambiar alguna resina, alguna amalgama, quieren ir con él o quieren derivarle a algún paciente, pues te pueden contactar por Insta, ¿verdad? Por supuesto, ya que cualquier duda, igual ahí vamos a estar para lo que ustedes necesiten. Pues súper bien, hoy nos vas a hablar pues de eso que haces día a día, de eso que tienes cursos, que es anatomía, estratificación y todo de resinas posteriores. Estratificación y anatomía de resinas posteriores. ¿Vale? Entonces aquí vamos a englobar varios temas que pues es más como que didáctico y enfocado a lo que es estudiantes y toda la comunidad de odontología, para que sepan qué es lo que necesitan para poder llegar a realizar una restauración posterior, ¿sí? En estratos. Entonces, bueno. Vamos a ver primero lo que es anatomía del sector posterior específicamente y lo que es la parte oclusal, que es como lo que más nos interesa en este caso. ¿Sí? Vamos a hablar también sobre aislamiento, adhesión, em, adhesión a qué tipo de sustrato específicamente, cómo lo vamos a adherir, justamente el composite, qué tipos utilizo, qué resinas de bulk fill, no relleno, micro relleno, etcétera, ¿no? Y el instrumental que pues utilizamos a hacer la estratificación, que bueno, ya verán qué es lo que se va a requerir. Bueno, comenzamos con lo que es anatomía dental, principalmente a lo que es la parte de las elevaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A todo lo que tiene una convexidad, lo que es la parte como de una montañita, ¿no? Vamos a imaginar que pues, es todo lo que tiene un relieve, que son las cúspides, tubérculos, los rebordes, las crestas, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos como en bolitas. Y por otro lado, lo que son las depresiones o lo que es una concavidad, ¿sí? Que son las fosas y los surcos. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, principalmente para poder hacer una resina oclusal bastante estética, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero qué es una cúspide, ¿sí?
va a ser una elevación que va a tener una forma triangular o piramidal y pues esto va a estar nada más o en molares o en premolares, en ningún otro diente, ¿sí? Entonces, pues van a ver justo en los molares las bolitas que tienen. Pues, en muchos cursos los ponen a dibujar y hacen como sus dibujitos de los surcos y entonces ahí tú te vas a imaginar cuántas cúspides o más bien tú ya tienes que tener como que visualizado ese diente para poderlo restaurar, ¿no? Si no, pues igual puedes imaginarte algún otro y hacer como una anatomía de una flor. Pero bueno. Em, Otra parte son los tubérculos. Estas son prominencias, son mucho más pequeñas que las cúspides, igual son elevaciones, y van a estar adicionales a las caras libres de los dientes, o sea, en vestibular, lingual, ¿no? Uno muy famoso es el tubérculo de Carabelli, ¿no? Que lo encontramos en el primer molar superior. Ahí es una bola que está nada más ahí agregada en la parte palatina. Sí, y bueno, esto se encuentra en más del 50% de los pacientes, o al menos en la consulta, yo lo he visto en más del 50%. Y en unos sí está muy prominente, y siempre con caries. ¿Ok? Sí. Y nunca van a sobrepasar el tercio, el primer tercio de la altura coronaria, nunca lo van a sobrepasar. Entonces, eso es como lo que lo va a diferenciar de lo que es una cúspide. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el reborde marginal. Y esto, bueno, pues son las prominencias de esmalte que están a los lados, a mesial y distal, de los molares y premolares, ¿sí? Y bueno, estos tienen una función en específico, estar en contacto con los otros dientes. O sea, el punto de contacto es como que la principal, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Como una protección. Tienen una función en específico que es porque yo le puse aquí en medio como que un objetivo. Sí, no sé si alcance a ver. Está el objetivo y es para que cuando ustedes entren en contacto la muela con la muela, la comida al ser triturada no salga hacia los lados. Eso es esa es su principal función de los rebordes marginales. Entonces, es algo importante cuando ustedes hagan su restauración. Por otro lado, tenemos a lo que es una arista, ¿sí? Que va a ser la intersección entre dos superficies, ¿no? Y esta va a estar delimitada justo por las facetas de una cúspide. Aquí yo dibujé en puntitos verdes, no sé si los alcancen a ver, que está dividiendo pues esa cúspide como que en dos, ¿no? Como en dos triangulitos. Casi nunca pues los podemos ver porque para eso les puse en la parte izquierda un molar y se ve, pues, o sea, si la imaginamos, pues a lo mejor y no la encuentran, ¿no? Entonces, váyanse guiando por lo que es las aristas armadas, que es la parte de los puntitos verdes. La que sí es más visible es la marginal, que es a todo alrededor del molar, todo alrededor, ¿sí? Entonces, pues igual, hay que tenerlo en cuenta. Y por último, bueno, no sé si la última, la cresta, esta pues es una prominencia de esmalte, ¿sí? Esta es de relieve mucho mayor. Y yo puse aquí en medio un molar con un puente, no sé si tenga la figura como de un puente. Sí, es una prominencia de esmalte, o sea, parece que las cúspides están como que unidas una con otra. Entonces, pues eso es a lo que se llama como que una cresta. Ok, vamos a pasar a lo que es la parte de depresiones. Y estas pues son la parte de las concavidades, ¿no? Es una fosa es la parte más profunda de un diente. Sí, esto yo le puse aquí igual un hoyito a esta figura, que es ahí, imagínense que eso es la caries, ¿no? Parte más profunda en la cara oclusal, formada por la unión de los surcos principales. Entonces, aquí en este molar que puse a la izquierda, vemos los surcos principales que son estos de aquí, uniéndose con los de con los de la cara lingual. Y es justo ahí donde empieza, donde se forma como que la bolita de caries, el circulito. Entonces ahí es donde vamos a colocar justo como que el puntito.
el puntito de nuestro color, ¿vale? En la resina. Ahora bien, un surco va a ser una fisura sobre la superficie oclusal y aquí puse esta como grietita en el diente para que vean que esto es lo principal que va a delimitar pues el, a lo que se le llama ¿cómo puedo decirlo? La separación entre cúspide y cúspide. Entonces, cuando nosotros estábamos en la escuela, estábamos aprendiendo, hacíamos como que hacíamos una cruz ahí sobre la resina o forma de chocolate abuelita y adiós al paciente, ¿no? O en el premolar, una X y listo. Ya, eso era lo que hacíamos, ¿no? Yo Nuestra creo que, anatomía perfecta, ¿no? ajá, hacíamos igual, hacía una Y o la anatomía de cruz, una chocolate abuelita y ya, listo. Sí, sí, Ahí sí. está mi anatomía perfecta, ¿no? Y luego con el desgaste se iba. Mm, Bueno, entonces, con anatomía posterior vamos a ver todo lo que son premolares, tanto superiores, inferiores y molares superiores e inferiores. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que en los premolares, en el primer premolar superior hay cúspide, tanto vestibular, palatina. Igual en el segundo. Primer molar superior, cúspide, mesiovestibular, distovestibular, mesiopalatina, distopalatina y por último el tubérculo de Carabelli. Pero ese pues casi no lo restauramos o no lo colocamos porque pues o sea, nadie le da importancia casi, ¿no? En una restauración, la verdad, ni en el laboratorio tampoco. El segundo molar va a ser como el primer molar superior, pero como que más aplastadito en mm, longitud, ¿sí? Y le va a faltar la cúspide distovestibular, aunque sí parece como que la tuviera, pero no se considera como que una cúspide, ¿sí? A diferencia del el primer premolar inferior, con el segundo, es que tiene cúspide vestibular y lingual. Tiene ahí como que este es el más amorfo que nosotros vamos a encontrar en la consulta, ¿no? A veces tiene como que dos puntitos, dos fositas ahí a los lados, mm, ¿no? A veces parece como una carita feliz, a veces es muy raro ese premolar. El segundo premolar, pues sí puede tener igual variantes, pero es como que más conocido por tener figuras en lo que son los surcos. Puede tener figura en una H, en una U o en Y. En este caso, podemos encontrar, pues, si le buscamos aquí, es la H, aquí está la patita, la otra patita y el centro. H. En U, si tuviera esto de aquí, en la parte superior y le faltara este surco lingual, pues sería una U, ¿no? Y la Y, pues igual, está visible en este premolar. Bueno, el primer molar inferior va a tener 5 cúspides. Esto es pues como que el molar que más veo en consulta, casi casi el primer molar inferior y el superior, ¿no? Cúspide mesiovestibular, mediavestibular y distovestibular, ¿ok? Mesiolingual y distolingual también. Entonces, ustedes tienen que imaginarse siempre antes de restaurar un molar, esa como que figurita, ya tienen que tener en su aquí grabadito cuál es la figurita que va a tener ese molar. Si no, pues vamos a estar perdidos y vamos a lo mejor hacer anatomía en un molar inferior de un superior. Sería muy difícil, ¿no? Pero puede salir figuras que, pues no. Pero si la dejas funcional, pues es un punto a favor. El segundo molar inferior, igual, cúspide mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual y distolingual. Casi siempre tiene 4. Casi siempre tiene 4. Pero a veces puede aparecer como el primer molar inferior. Sí, igual puede tener su cúspide distovestibular. De hecho, parece que son como que gemelitos. mm. Es muy raro el paciente que sí puede llegar a presentar, parece que tienen dos molares inferiores, pero no lo son. Entonces hay que tener en cuenta pues las pequeñas diferencias, pequeñas diferencias.
Y si no, pues a veces la caries abarca demasiado y tú te llevas toda la anatomía, todo el centro. Y ahora sí, entonces le haces la anatomía que debería tener, como dice la literatura. Bueno, ahora sí entramos a la parte de aislamiento dental. Una parte fundamental y que me gusta muchísimo. Este, tengo colegas que igual les fascina, a lo mejor conocen al doctor Michel Salinas, que me ha enseñado bastantes cosas. Este, bueno, ¿para qué nos va a servir el aislamiento dental? Principalmente para un enemigo que tenemos todos, la lengua, ¿no? Siempre que nosotros estamos trabajando, ahí está, ¿no? Ese músculo que está interfiriendo, empujando la espátula, llenando de saliva, todo, ¿no? Y por otro lado, el fluido crevicular, que sale del surco gingival, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aislamos en relativo, pues ya casi no se ve hoy en día, Mm. pues empieza a salir como que esa saliva de ahí, de ese surquito. Entonces dices, ay, pues ya se me contaminó. Pues es el fluido crevicular. Evitamos humedad, saliva y sangre, ¿no? En caso de que haya. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sin aislación hay adhesión o no hay adhesión? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Sí hay? No, no. ¿No? Yo diría que, yo diría que sí hay, pero en un menor porcentaje. O sea, las restauraciones podrían ser mucho menos exitosas, pero yo creo que igual hay doctores que lo podrían controlar bastante bien, ¿no? O sea, lo ideal es como que colocarlo. A muchos odontólogos se les dificulta, pero pues es fundamental que se aísle. De hecho, hace poquito vi en Instagram que aíslan ahora con un cuadrito recortado de dique de hule. Ponen la grapa sobre el diente y Mm. sobre ese cuadrito empiezan a trabajar. Y nada más, o sea, no hay que aislar así completo con los dos grapas, con el arco. Pues se me hizo una alternativa bastante buena para quien se le complica el aislamiento. Está raro, ¿no? Está raro. Está raro, es la primera vez que lo veo y habría que leer, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿cuáles son los diques que se utilizan o más bien que yo utilizo en consulta día a día? Son estos y se los voy a presentar. Dos son libres de látex y uno, pues, es hule de látex natural, que es el Nicton, y salen muy bonitas las fotografías. A diferencia de los sintéticos, que estos se estiran muchísimo, hasta 400% de su longitud. Son muy buenos. Y aparte, las fotos se ven súper bien, súper bien. Tienen como que una textura especial ahí, como de una mallita. Y vamos a presentar igual un caso ahí con uno de los azules. Entonces, una vez que tú ya sabes la anatomía, aislaste y todo, viene lo que es la adhesión y el sustrato. Sí, a mí me gusta mucho usar lo que es un adhesivo de cuarta generación, que es el OptiBond, y que es el que uso igual día a día en mi consulta. Sí, es muy bueno, se genera una adhesión bastante bien. Tú haces tu capa híbrida y el paciente sin sensibilidad. Tiene un olor muy fuerte. Bastante. Sí. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer adhesión sobre superficie, que nuestro sustrato es resina, vamos a utilizar óxido de aluminio de 25 a 50 micrones, ¿sí? Que es la arena, el famoso arenador, que es este instrumento que está acá, ¿no? Vamos a dar dos o tres sprites ahí para generar esa erosión, ¿no? Y hacer como simular el grabado en la dentina. Y bueno, pues si es dentina, entonces colocamos ácido fosfórico entre el 35 y el 37%, en esmalte 30 segundos y en dentina 15 segundos, o la técnica que tú utilices, ya sea grabado selectivo o total.
Entonces, ¿cómo va a ser el secado? Aquí es donde viene como que en resina, el secado es con aire. Entonces, tú secas totalmente con aire porque no vas a dejar una superficie húmeda para que puedas colocar resina sobre resina. Entonces, tiene que ser igual adhesivo y encima resina. Y en la parte de que es dentina, ahora sí secas con gasa para que quede parcialmente húmeda y tú cuando coloques tu adhesivo pueda impregnarse. Justo expones tus fibras colágenas, frotas y entra perfectamente el adhesivo, haciendo como palitos, polimerizas y generas tu capa híbrida. Entonces tienes mucho mayor impregnación y la resistencia adhesiva es mucho mayor. Entonces, yo les puse aquí adhesivos de cuarta generación y de quinta generación. ¿Por qué? Porque son los que uso actualmente y con los que a lo mejor ustedes podrían comenzar cuando terminen la licenciatura o si es que ya están en práctica general, ¿no? Con un adhesivo que no sea tan caro como es el T-Econom Bond de Ivoclar. Es muy bueno, es universal. Y pues ya conforme van teniendo más pacientes, así como yo, poco a poco, porque pues todos van saliendo poco a poco, pues ya vas comprando entonces ahora sí el adhesivo con un poquito más de un poquito más bueno, o adhesivo de cuarta generación, etcétera. Sí, Entonces la técnica, sí, digo, el de que eres muy bueno. sí, de hecho es el que tiene más estudios y comprobado que pues sí genera mucho más adhesión en cuanto a megapascales. Pero bueno, eso yo jamás he visto a alguien que compruebe, ok, a ver, vamos a tratar de despegar una restauración, a ver cuántos megapascales tiene en resistencia, ¿no? Uno con menos relleno que con más relleno en partículas. Entonces, si es adhesivo de cuarta generación, tiene una mejor impregnación porque el primer, o sea, la primera capa que nosotros colocamos es 15 segundos frotando, damos 5 de aire con la jeringa triple. Después frotamos el adhesivo otros 15 segundos y damos 3 segundos de aire. Entonces hace una capa mucho más homogénea. Y damos la luz 20 segundos o lo que tu lámpara, todos tenemos lámparas diferentes. Entonces, pues cada quien eh, consideraría el tiempo de la luz. Y lo frotas en todas las paredes, ¿no? Enérgicamente. Sí, se frota en todas las paredes para que haga adhesión justo en todos lados. El de quinta generación, pues es frotar igual. Este lo puedes usar una capa o dos, igual. Si quieres generar un poquito más de impregnación, puedes hacer dos. Pero si haces una, pues igual sin problema, ¿no? Una o dos capas frotando 15 segundos, aire 5 segundos para evaporar el solvente y das la luz 30 a 40 segundos. Y tienes tu capa híbrida sin problema. El paciente no va a sentir sensibilidad. Y bueno, aquí viene ya la parte, lo que es resina compuesta, ¿no? ¿Qué resinas utilizamos? ¿Cuántas marcas? Hay muchísimas resinas que existen hoy en el mercado, de 3M, de Ivoclar, de Tokuyama. Entonces, pues es como que tu arsenal, ¿no? Tú tienes tus resinas, tienes que tener varios colores y saber como qué color va en qué capa. Entonces, si tú entiendes lo que es un estrato, es capa por capa, qué capa tiene que ser más opaca, qué capa tiene que ser más translúcida, para que tú puedas generar ese efecto en el diente. Entonces, hay resinas que son reforzadas con fibra, esta me gusta muchísimo, es Everex posterior, para que tú puedas reconstruir cavidades un poquito más amplias, postendodoncia, este, tiene muy buenas propiedades, asemejan mucho a la dentina y bueno, es mucho más amarillita. Entonces, realmente parece una dentina.
¿qué resinas vamos a necesitar para estratificar? ¿Sí? Cuando tienes una cavidad, al menos clase uno o 2, utiliza siempre resinas bulk fill. No sé si las hayan escuchado, doctora. Yo creo que sí, todos pues las utilizamos día a día con partículas de relleno, son nanohíbridas, ¿no? Relleno del sílice y luego partículas de mucho más grandes y pequeñitas, pequeñita y grande. Son los prismas. Entonces, eso es lo que le va a dar precisamente la resistencia a nuestra restauración, ¿no? Y nuestra durabilidad. Una vez que nosotros generamos nuestra capa híbrida, que aquí se puede ver una rayita verde, si lo alcanza a ver, doctora, ¿sí? La capa híbrida, colocamos nuestra primera capa. Siempre va a ser un tono un poquito más oscuro. ¿Para qué? Para asemejar a la dentina, ¿no? O sea, si tu diente es por ahí de una A2, un A1, pues utiliza un A3, ¿no? Más oscuro, o puedes utilizar el Leverix posterior, que es más amarillito. Entonces, haces tu primer incremento, posteriormente colocas uno un poquito más claro, o sea, vas de más oscuro a más claro. Siempre, siempre, de más oscuro a más claro. Colocas incremento en A2 y por último colocas tu incremento para que se asemeje lo más posible a lo que es tu esmalte, ya sea más oscuro o más translúcido. Puede ser resina en white enamel o en occlusal enamel. ¿Sí? Hay personas que la utilizan en A1 y se ve increíble, se ve súper bien. Sí, hay personas que pueden decirte, ¿para qué usar tantos colores? Son posteriores, ni se van a ver, ¿para qué tanta estética? Pero son importantes. Pues es importante ya que tú empiezas a entender más como que los colores, sabes ahora sí qué casos van a necesitar dos incrementos, un incremento, a lo mejor en uno solamente desgastaste un poquito de esmalte, pues haces tu último incremento de white enamel o en color A1. Claro. ¿Sí? Y si no, pues le quieres dar profundidad. Hay unos que se llaman stains. Son colores, están en ocre, en brown y en white. Entonces es como que le va dando la textura y la profundidad a lo que es la parte oclusal del diente. A mí me encantan los pigmentos, pero también hay personas que pueden ser controversial, ¿no? De decir, es que la van a confundir con caries y Pues sí es una muy buena estratificación y el dentista pues lo colocó bastante bien que asemeja a la caries. Entonces, pues está bien sí. hecha. A lo mejor y llega un paciente, pues tienes caries, vamos a quitarla, ¿no? Y era simple stain, ¿no? Sí, pero sí se ven más bonitas con el pigmento. Sí, se ven muy bonitas. Entonces, por eso muchos utilizan lo que es el color ocre, que no es, o sea, no es tan café, pero sí se ve ahí como que el Un efecto poquito. de profundidad. Sí. Sí, a mí me gusta bastante, yo sí lo uso bastante. Entonces, ¿qué instrumento voy a necesitar para estratificar? Aquí va a ser a libre disposición, todos tenemos instrumentos diferentes, espátulas de resina diferentes, de color, he visto plateadas, doradas, hasta verdes he visto. De hecho, hay personas que lo hacen con el Pecatoma, con el que haces las Ah, figuritas en la sí, cera. sí. Hay gente que tiene habilidad, hasta con una lima de endodoncia lo hacen. Mm. Eso pues, es fascinante. No, pero simplemente con que tú tengas un instrumento con punta que termine como en cola de castor, para que puedas quitarlo, agarrar tu incremento de la jeringa de resina y llevarlo directamente a la cavidad y condensarlo. Igual, un instrumento que tenga como que la puntita como el Westcott, era el condensador de amalgama, que era como una ruedita. Sí. Entonces tú aplastas y Claro. dejas como Ujú. la base. Y con que tengas un instrumento igual, aquí se alcanza a ver, en forma, con una punta muy fina, puede ser una puntita muy fina, como este, que es como un triangulito, para que puedas hacer tus surcos y tus fosas sin ningún problema.
De hecho, también hay quienes lo hacen con una sonda o con el explorador, hacen la anatomía y les queda súper bien, súper bien. Entonces aquí pues dependería de tu habilidad, ¿no? Lo que más te guste, Sí, lo como que que más te guste. agarras el instrumento con el que más te hallas, ¿no? Con el que mejor trabajas y es personal. Exactamente, justo, justo. Había escuchado también el hecho de que ya ves que tomamos este doctor de la jeringa y luego lo colocamos en la cavidad de la jeringa de resina y demás. Y para no hacer esa contaminación cruzada, el hecho de limpiar tu espátula con unos pañitos de cloro. ¿O Ajá, cómo puede lo ser, de haces tú? hecho, sí, sí lo he visto, sí, sí lo he visto. Y sí, sí está en lo correcto, pero más que eso, yo diría que, bueno, cuando toman las bolitas de resina, bueno, la parte de resina con la espátula que son negras, como son teflón, desprenden partículas de teflón, entonces son como que puntitos que se ven ahí negros en la resina. Y dices, ¿de dónde salió? Es el de la espátula de resina. ¿No? Y además, no sé por qué, pero la espátula de resina tiene una adherencia espectacular con la resina cuando la quieres llevar, ¿no? Y se te va, se te viene, la quieres dejar en la cavidad y se te viene todo con la espátula. Por eso ya no me gustan mucho esas. Ok, ¿y tú Por cómo eso haces para no hacer la contaminación? No sé, primero la pones toda a lo mejor en una loseta o con una espátula especial para nomás agarrar o algo así, ¿no? ajá, bueno, siempre las acomodo, las que voy a utilizar. Siempre, 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 a lo mejor cola de castor, bolita y una que tenga una punta muy roma o una que tenga una punta muy, muy finita. Entonces, bien limpiecitas antes de agarrar el incremento, lo Mm, limpias con la gasa y agarras directamente de tu jeringa. ok. O si lo utilizas en compu, pues es más sencillo, ¿no? Eh, con la pistolita lo sacas Sí. y lo tomas. Es mucho más sencillo y más limpio. ¿Cuáles Y usas? ¿Qué espátulas usas? justo eso es lo que iba. Aquí en esta diapositiva, estas son las que yo uso. Las encontré en Amazon. Mm. De hecho, sí, miren, justo, límpienlas muy bien porque si no las limpian justo después de que las utilizaron, se empieza a quedar aquí los restos de resina aquí. Y eso, a la larga, empiezas a combinar como que las partículas de resinas que has tomado de otro color y se combinan ahí con las que estás tomando de otras jeringas. Esta de aquí, la gris, es la que más me gusta porque tiene dos puntas. Una es más gordita y la otra delgadita. Entonces puedes llevar como que las bolitas o los incrementos que tú necesites justo a ese punto específico para que lo puedas como condensar y como son metálicas, o sea, no tienen teflón, no se mancha tu, Mm. este, tu bolita de resina. ¿Qué marcas son esas? No tienen ninguna marca, Así las simplemente las venden Amazon. en Amazon. Les voy a dejar el link para que los puedan encontrar. Ok. Son bastante buenas. Con esas tienen, y aparte, yo creo que te podrías ahorrar bastante. Yo creo que con el kit que cuesta esto, te compras, o más bien al revés, con lo que tú te compras una resina, una espátula de resinas Hugh Freedy, te compras dos kits de estos. Ok, sí, sí. Muy bueno, sí, muy bueno. La rosita, ¿para qué la usas? La que tiene como un ganchito. Ah, la rosita. Es como un raspador. Mm, Esa yo la uso cuando ya la resina está como que un poquito polimerizada. Entonces tú raspas y como que disminuyes el grosor de tu capa. ah, ok. Sí, pero es muy raro que lo utilice. Siempre está ahí en el cajón. Ya casi no se utiliza. Muy raro. Esta es la que le decía. La espátula que nos piden en la escuela, que tiene como la puntita para condensar y la colita de castor, Ujú. ¿no? Pero desprende las partículas de teflón. Entonces, yo he visto que le hacen una modificación para poder dar anatomía, como que le dan una precurva a esa colita de castor para que tú puedas darle como que ese circulito a la cúspide. Yo
creo que no es muy funcional, pero pues habría que intentarlo. O otra que es para que no desprenda esas partículas negras de teflón, le ponen resina fluida y lo polimerizan. Y es como que una espátula de resina, Mm. pero se me hace muy raro tomar la resina con resina ahí. Sí. Y bueno, el instrumento estrella, el microbrush. Tú llevas tu incremento de resina y va a ser como que tu pincel para que tú puedas justamente desvanecer esa línea que se ve entre lo que es la restauración de resina y tu diente. Mm. Pinceleas hasta que desaparezca. Si no, muchas veces se queda ese famosísimo efecto que se llama efecto bandera. Es como la línea que se ve ahí Ah, en sí. medio entre la resina y el diente. ¿Y lo que ¿Sí? haces es difuminar, como unirlos o algo así? Exactamente, lo difuminas hasta que desaparezca. Y si de plano no desaparece, quiere decir que tu incremento o el color de tu resina, pues tiene que ser un poquito más opaco. O muchas veces se utiliza lo que es la resina fluida para colocarlo como que alrededor en las paredes y se quita sin problemas ese efecto. Haces tu incremento y súper bien. Ok, y aquí está el famosísimo pincel. Este es uno muy gordo, este es para, pues para pintura, ¿no? Los que utilizamos para odontología. Es como este chiquito que está aquí abajo, este de aquí, ¿no? Tú igual colocas tu pincel, tomas tu resina fluida o el stain que más te guste, ya sea brown o ocre o blanco, colocas y piquitos, piquitos. O si no, con un microbrush, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo puedes limpiar? En tu godete colocas un poquito de alcohol, pero que sea de botellita roja. Tiene un poquito más de porcentaje de alcohol. Mm. Metes el pincel y van a empezar a salir todas las partículas de resina que están ahí atoradas. Y se limpia súper bien. Súper, súper bien. Y para mantener ese pincel, he visto que le colocan un poquito de aceite, lo peinan. Lo peinan y tu pincel te va a durar muchos años, mucho, mucho tiempo. Solo lo usas para los retoquitos estéticos finales. Exactamente, justamente para eso. ¿Sí? Justo en los surcos, poner el colorcito. Ahora sí, viene lo que es el caso clínico. Una vez que tú haces tu diagnóstico, ves tu cavidad, está bien grandota, es una cazuelota. Anestesias, a mí particularmente me gusta mucho utilizar la turbocaína, que es articaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque tú trabajas bastante, bastante bien, o sea, el efecto anestésico el paciente está muy tranquilo, trabajas muy bien. Colocas que tu grapa, a mí me gusta mucho la técnica de llevar la grapa ya con todo y el dique de hule, la sueltas y listo. O también la técnica que más me gusta es llevas primero la grapa, llevas tu dique con el arco, le amplías el hoyito y lo metes por la parte más distal y listo. Pero si es necesario, al menos para posterior más que nada, utilizar aislamiento. Entonces, miren, les voy a presentar este caso clínico que tuve hace poquito, bueno, lo vi este año, pero adivinen quién colocó cuando estaba estudiando esta restauración eh, de, no me acuerdo si fue de resina, creo que fue de cerámica, pero bueno, adivinen quién fue Mm. cuando estaba estudiando. Ajá, y aparte de que me llevé la anatomía, ¿no? Después de que 4 o 5 años que la veo así, híjole, yo hice esto. Pues sí, había mucho que mejorar, ¿no? Entonces, vamos a ver la evolución. Una vez que tú limpias, quitas tu restauración y limpias bien la cavidad, pues
ya sabemos que es una figura amorfa, ¿no? O sea, nos va a dar la figura, la caries o como estuviera la restauración. Colocas tu aislamiento y antes de continuar al siguiente paso, tú evalúas siempre cuántos milímetros tienes de ancho mesiodistal. Siempre, para que sepas dónde va a ir cada cúspide y cada fosa. ¿Sí? ¿En qué diente estás? Ya sabes la anatomía. Evalúas con una sonda. A mí me gusta mucho esta sonda periodontal, que es la Carolina del Norte. Y también evalúas la altura, o sea, desde la parte más profunda, oclusal, hasta donde va a ser tus incrementos. Entonces, en este caso, son uno, dos, cada rayita equivale a 1 milímetro. Yo diría que en este molar puedo hacer 3 incrementos, 3 milímetros. No es mucho, pero sí es importante que sepas cuántos milímetros vas a restaurar. Entonces, volviendo al caso de la incrustación que hice, cuando estaba estudiando, es grabado en esmalte 15 segundos más dentina 15 segundos, siendo un total de 30 segundos en esmalte y dentina 15. Entonces fue grabado total. Mm. Después lavamos durante 15 segundos con abundante agua, mucha, mucha agua, y secamos con la gasa. ¿Para qué? Para que se quede húmeda la dentina. Colocamos nuestro adhesivo. Este lo hice justo con el adhesivo de Econom Bond. La verdad sí se los recomiendo, es muy bueno. Coloqué dos capas, frotando 15 segundos sobre toda la superficie, paredes, parte oclusal, dos capas y colocas aire 15 segundos, se evapora el solvente y puedes colocar luz a consideración. ¿El adhesivo Personalmente, lo frotas con fuerza? no es necesario que lo frotes con fuerza, sino que abarques, o sea, tú veas que se ve toda la superficie brillante, solito se va a impregnar, ¿no? O sea, si tú lo secaste con aire, la cavidad, entonces sí, frótalo fuerte, para que se vuelva a rehidratar todo eso, las fibras colágenas, la dentina, y se pueda impregnar bastante bien. Mm. Pero si no, si está húmedo, entonces colócalo suavecito, puedes colocarlo suavecito, por eso es como un pincel. Colocas luz a consideración, 20-40 segundos, y ahora sí, como se va a ver como la miel, como dice el doctor Michel Salinas, aquí se alcanza a ver superficie brillante, entonces ya podemos hacer adhesión. Coloqué una banda para separar junto con teflón, reconstruí este reborde marginal con resina bulk fill y la parte palatina, igual me faltaba esta parte, voy a regresar a la imagen, faltaba esa Mm. parte palatina, y adicional con resina fluida para sellar bien esa interfaz o esa rayita que queda hasta el fondo. Entonces ya tienes como que tu capa híbrida, tu capa de resina fluida y esta pues también puedes utilizarla de la normal o de bulk fill. Colocas tu primer incremento, que es tu resina color A3, A3.5 o en este caso yo coloqué EverX posterior. Era muy amplia la cavidad, entonces opté por utilizar EverX posterior. Por las Ahí fibras, está. ¿no? Por las fibras, para que me dé resistencia. De por sí, mi paciente es bruxista. Aquí se ve hasta el crack. Se ve el crack aquí, se ve el otro crack de este lado. Entonces, pues vamos a tratar de mantener ese diente lo más que se pueda. Ahora sí, vienes con tu espátula, condensas y tú realizas el mapeo. ¿Y a qué me refiero con eso? Tu figura. Ya que realizaste tu figura, puedes hacerlo con dos instrumentos. Con una lima de endodoncia,
o puedes hacerlo con tu instrumento que tenga una punta muy aguda. ¿Fuiste poniendo por bolitas o por incrementos pequeños? Sí, no es cierto. Fue el incremento, fue de 1 milímetro, homogéneo, y antes de polimerizarlo le haces la figurita, porque si no Mm. va a ser imposible después que lo puedas colocar. Y los incrementos posteriores ahora sí van a ser de uno en uno. Y bueno, se preguntarán que por qué pongo un guante, ¿no? Y aquí es donde viene como que el secreto de la estratificación y los incrementos de resina. Normalmente nosotros cuando estamos con el paciente y ya llevamos tiempo ahí atendiéndolo, usamos ácido grabador, resina fluida, eh, ya agarramos muchas cosas, traemos el guante ahí todo feo, todo ya se ensució. Normalmente lo traemos arrugado. Si no, cámbialo y esta es la forma correcta en que lo tienes que traer, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que lo tengas bien limpio? Porque tú vas a tomar de tu jeringa de resina tu bolita o tu incremento y lo vas a agarrar con el dedo índice y el pulgar. Vas a hacer el movimiento como frotándolo para que esa resina sea un poquito más moldeable. Lo vas a volver a tomar con tu espátula y lo vas a llevar directamente a tu cavidad. Y ahí es donde pues, muchos dicen, es que ya tiene mi resina como que esa pelucita, la famosa pelucita que siempre se ve ahí. No, ya se ensució, se contaminó. Es por eso. Entonces, haces tus incrementos. En este caso, yo comencé por el incremento em, palatino, el Hay, mesiopalatino. hay doctores que también ya dejan sus bolitas hechas, ¿no? En Sí, ya las tienen una hechas. loseta. Mm. Ujú. A mí personalmente no me gusta hacerlas una por una, porque depende, bueno, entra bastante luz al consultorio, entonces ya cuando volteas, ya están duras. O simplemente con la luz de la lámpara, igual ya fuera. Entonces, una por una me gusta más. O les ponen la cajita ámbar para que no se polimericen. Igual, pues eso, otra opción. Entonces, incremento palatino, vestibular, palatino, y finalicé con otro incremento vestibular. Y los rebordes los coloqué al final, que son estas dos bolitas, estos dos de aquí, este y este. ¿Sí? Si se fijan en la parte distal, cuando yo coloqué los incrementos, aquí estaba como que este surco, ¿no? Entonces, pues un diente no parece como que un trébol, ¿no? Lo uní con un poquito de resina. Mm. Y bueno, poco a poco vas construyendo tu casita, le vas dando forma, la vas pintando, le vas dando la textura, el brillo, el color, y con tu pincel colocas en los surcos el stain. Personalmente me gusta el ocre, para que no se vea como que un diente cariado. Entonces lo pasas suavecito por toda la superficie, ahí en el surco, y le va a dar ese efecto de profundidad. Colocas un poquito de color blanco para que se vean esos efectos de cresta y pules. Quitas las asperezas y pules al alto brillo con el sistema que más te guste. Sí, todos tenemos sistemas de pulido diferentes, entonces aquí pues sí varía bastante el pulido, ¿no? Y en esta imagen se ve un poquito, a mí me gusta mucho una pasta que es de Ivoclar, es rosita. Entonces aquí queda un poquito, aquí se ve un poquito, ¿no? Pero el diente al final pues queda así. ¿Cómo lo ve, doctor? Está súper bonito, nada que ver. Es que Sí, es una escultura, o sea, de un pocito, un pozote, creaste algo de la nada.
Exactamente, y es ahí donde el paciente, me lo salvó de una posible endodoncia o de una posible corona. Ujú. Entonces, pues puede ser una alternativa. Bueno, no hay que abusar también de las resinas porque am, tienen tienen su límite, pero se pueden hacer grandes cosas. ¿Y cómo calculas la altura? O si dices, por ejemplo, este paciente es bruxista y a lo mejor le hago una anatomía preciosa y ya cuando checo oclusión me voy a llevar toda la anatomía. A mí siempre me da miedo eso. Bueno, principalmente, igual con la sonda, checas la profundidad, tus incrementos y a lo mejor dices, o sea, nunca vamos a saber cuánto es ni 0,5 cuando estemos restaurando, ni 1 milímetro, pero tú siempre vas a dejar como que en ondita esa restauración para que al momento de que tú hagas los ajustes oclusales, no la dejes plana. Mm. Si el paciente es bruxista, pues igual tienes que considerarlo, igual es importante desde el inicio el diagnóstico. Diagnóstico, si no, no, si es bruxista, no le metería resina. Yo creo que sería la última opción. Ok. O hacerla un poco más pequeña, ¿no? También a lo mejor anatomía más, no sé. Ajá, sí, un poquito más, o más hondita, Ok. más honda. Sí, podría ser otra opción. De hecho, hay doctores que los dejan en desoclusión, Mm. pero bueno, ya eso ya no queda funcional. Y por último, para que tu restauración quede súper bien, dure mucho, colocan glicerina. ¿Lo has escuchado? Sí. Colocan glicerina para que esa capa de oxígeno que siempre está presente ahí, en lo que tú pones la lámpara encima y está la restauración, siempre va a haber allí esa capa de oxígeno que no va a permitir que se polimerice al 100%. Entonces, coloca glicerina y súper bien. De hecho, hay un video, creo que en YouTube o en Facebook, donde ponen un godete, digo un godete, una resina en una loseta con glicerina y sin glicerina. Polimerizan y en una le ponen el dedo y queda como que marcado la huella dactilar en la resina porque no estaba bien polimerizada, a comparación de la que sí tenía glicerina. Yo he escuchado desde que no funciona, doctores que no la ponen y otros doctores que sí, ya están como, hay como dos bandos. Sí, hay dos bandas. Personalmente sí, una vez hice el experimento y sí, sí funciona. Además Mm. de que tu restauración va a ser mucho más longeva, o sea, te va a dar mucho más. ¿Tú cómo pones la glicerina? ¿La colocas y la fotopolimerizas? Ajá, baño la restauración en glicerina, siempre la recargo en una jeringa, Mm. le coloco la puntita y baño la restauración. O con un pincel, igual tengo el botecito de glicerina, le paso el pincel alrededor, veo que esté bañada perfectamente y le coloco la luz. Mm. Otros 40 segundos y muy bien. Y Ok. hasta el día de hoy, bueno, la diferencia en las restauraciones de cuando usaba y cuando no usaba, sí, sí la he notado un poquito. Aquí hay otro caso, un cambio de amalgamas, aislamiento, colocamos nuestro, nuestro adhesivo y ponemos nuestro mapeo. Aquí pues utilicé un instrumento muy ancho, entonces aquí forma de H, una H más larga en este, y aquí tres puntitos. O sea, en este no hice como que las líneas, nada más puse tres puntitos y fui poniendo mis incrementos, coloqué los stains, colocas papel de articular, checas, rebajas y pules. Y sin problema, te quedan restauraciones súper bien, súper, súper bien. O sea, no necesitas también, o sea, hay muchísimas técnicas, muchísimas formas de realizarlo, la que más te guste, la que más eh, estés acostumbrado a utilizar. La verdad es como tú quieras. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una que se ve como que, yo me imagino que con la práctica,
pero sí se ve muy elaborado, ¿no? A lo mejor más tiempo. Em, pues te voy a ser sincero, cuando empecé me tardaba 3 horas en una. Ujú. Después fue disminuyendo, ¿no? Hora y media, hasta que ahora sí, 1 hora o 40 minutos y listo. La práctica. Pero ujú, es que lo que más te amplía como que el tiempo es tomar las fotos. Que si salió y que abre más, como al doble o un poquito más del tiempo normalmente. Pero si no Ujú. tomas fotos, sí se disminuye el tiempo. Muchísimo. ¿Recomiendas que para que esta anatomía les quede así en boca, practiquen mucho en cera o en De hecho, resina o con modelitos y agarrar su resina y ponerse a practicar? ujú, de hecho sería fundamental o necesario que hay como que tablitas o hojitas que tienen la figurita, entonces tú pasas los incrementos, ya tienen la figurita y tú vas poniendo tus montañitas de resina. Entonces haces como una famosa tabletop, pero de resina. Polimerizas y de hecho ya hay modelos 3D, Ah, igual también tienen como que la cavidad y cavidad vas gigante colocando. ahí para que la reconstruyan de cero, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente. Entonces puedes practicar. La base de todo es el encerado. Si tú sabes encerar, vas a saber anatomía, vas a saber dónde desgastar, dónde hacer el surco, dónde hacer la fisura, el incremento, la depresión. Yo diría que es como que algo, pues sí, fundamental para poder hacer una resina más bonita. De hecho, hay personas que sin hacer eso pueden hacerla y muchísimo mejor. Hay gente que tiene habilidad increíble, increíble. Pero la mayoría no. Así es que hay que practicar fuera de boca mucho para que cuando llegue el paciente poder hacer lo mejor que podamos, ¿no? Exactamente. Si no, van a hacer la restauración que tenía yo cuando estaba estudiando. Todos hicimos de chocolate abuelita o que ni siquiera tenían anatomía, que eran planas. Sí, era plana totalmente ahí. Estos que hiciste están súper bonitos, parecen dientes naturales. Gracias, doctora. Gracias. Lo hicimos con... Sí nos tardamos un poquito, pero al final sí quedó bastante bien. Ahí, ¿qué resinas, qué marcas de resinas usaste? ¿O usaste Ahí, todas? ahí utilicé marca de Palfic LX5 de Tokuyama. Eh, Dicen que es de polvo de zircón, brillan bastante y la última capa de Palfic Asteria, que es como la línea élite de Tokuyama para la parte oclusal, el último incremento y te queda súper bonito. Las de Tokuyama son buenas. De hecho, esas resinas son las que más bonitas han quedado tanto en fotografías, o en pulido, o sea, casi no tienes que pulirlas, pero Sí, puedes hacer combinación de todas las que tengas, de todas las que tengas. Aquí sí batallé un poquito con el aislamiento, pero por el canino que estaba un poquito, o sea, la encía estaba cubriendo un poquito su cuello. Siempre me extiendo 1 o 2 dientes más allá de los dientes que estoy restaurando. Sí, más que nada por la fotografía. y para no ponerle grapas con los que estás trabajando también, o no, nada más por la foto. Eh, Nada Por- más por la foto. Sí, nada más por la foto. Bueno, este es el último caso que tengo. Igual lo hice con Palfic. Aquí tenía, bueno, hice mi aislamiento, utilicé una grapa wingless sin aletas. Mis cavidades, clase uno todas, 3. Y este era un segundo molar que se mesializó por pérdida del primero. Entonces ya tenía yo la idea, entonces son 4 cúspides, es inferior, como un trébol. El, Tus incrementos y en este premolar yo decidí hacer como la figura de una Y en el segundo premolar. ¿Y te Y fijas en el premolar contrario para seguir la anatomía más o menos o no? ah, sí, Premolar. sí, sí, el premolar contrario.
puedes seguirla. Si no, pues si tú puedes hacer la figurita, pero mientras lo dejes funcional, no va a tener ningún problema el paciente. Siempre, siempre. Sí, en espejo. Para que lo dejes en espejo, pues sí, fíjate en el contrario. Sí, ya pules al alto brillo y te quedan súper bonitas tus restauraciones. Y bueno, este era el último caso que tenía. Y quiero finalizar esta presentación con una pequeña, este, una pequeña frase que dice: los errores no son fracasos, sino oportunidades para aprender y crecer. Cada paso en falso nos acerca más a una mejor versión de nosotros mismos. Como yo mencioné, cuando yo empezaba, no me salían muy bien, yo no quería poner mis fotos, todos me iban a criticar, es que aislé feo, se ve aquí la encía, etcétera. Pero si no lo intentas, si no lo haces, nunca vas a tener como que ese impulso. O sea, tú hazlo, siempre va a haber alguien que te critique, alguien a quien le encante tu trabajo, y bueno, pues si te lo aplauden, pues tú solito vas como que saliendo y dices: ah, bueno, apoyó mi trabajo, le gustó, entonces lo vas haciendo cada vez mejor, y así es como va saliendo. Y documentar, como dices, Doc, es bueno porque puedo ver cómo hacía mis resinas hace 5 años y cómo he ido mejorando. O puedo ver Exactamente. mis errores de, ay, este lo hubiera hecho mejor así y al siguiente paciente lo mejoro. O sea, vas viendo tu evolución y dices, ay, mira, sí, mis resinas ya están más bonitas porque tienes esa documentación, ¿no? Exactamente, bueno, yo sí, al Alberto Alcalá de segundo año de universidad, yo lo hubiera reprobado en anatomía. Sí, yo creo que todos los maestros eran muy buena onda. Nuestros encerados eran horribles, pero era pues proceso. A fin de cuentas, pues, vamos mejorando y aun cuando salimos de la carrera y todavía no somos tan perfectos, nuestros trabajos, todo va a cuestión de práctica y como dices, error, fallo, error, aprender, seguir, ver qué fallé y continuar y mejorar ese aspecto. Pues muchas gracias Exactamente. Pues por venir muchísimas un ratito aquí a Odontolog. Te agradezco mucho. gracias a usted, doctora, por la invitación. La verdad es que, pues, gracias por la oportunidad de dejarnos presentar. Y esperemos quizá más adelante presentar a lo mejor algún otro tema. Sí, eres bienvenido siempre. Si te quieren seguir, contactar en redes sociales, ¿nada más estás en Instagram o tienes otra red social? Estoy nada más en Instagram, pero yo creo que ya le voy a entrar a TikTok. No, no a bailecitos, pero Pero acá sí, a lo mejor sí ya voy a empezar a poner un poquito más. súper bien. Aunque Recuérdanos tu Instagram. es doctor-Alberto Alcalá. Ok, DR-bajo, ¿verdad? DR-Alberto Alcalá. Ok, ¿Sí? para Ahí que estamos para cualquier duda o pregunta, a súper sus bien. órdenes. No, síganlo en su Instagram, tiene casos clínicos así como los que enseñó ahorita, están increíbles, por eso lo invitamos que sus casos están súper geniales, síganlo en Instagram, ahí van a aprender algo nuevo cada que entren a Instagram siguiendo al doctor y te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Paulina. Gracias. De igual forma. Gracias por todo el conocimiento, los casos, todo lo que nos trajiste aquí. Dejen su like, sigan al doctor en redes sociales, también a Odontoblog. Dejen igual aquí en el video, nos pueden dejar alguna duda, pregunta o qué otro tema les gustaría que regresara al doctor Alberto Alcalá aquí a platicar. Aquí pueden sugerirnos algunos temas que les gustaría que él hablara. Y te mando un abrazo a Ciudad de México. También si le quieren derivar pacientes, o quieren cambiarse ustedes como odontólogos, están en Ciudad de México, si quieren cambiar alguna amalgama, alguna resina, lo pueden contactar también en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Segura aprendieron algo nuevo, algún tip, algo mejor para mejorar sus resinas del día a día en su consulta. Pues te agradezco, te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctora.